Bienvenidos a un episodio más. Este sería el segundo episodio de Psicoenfoques. Yo soy Jenny Sendejas. Miguel Ángel Montiel. Y es un gusto de nueva cuenta tenerlos aquí. Hoy hablaremos de un tema muy interesante que es los límites. Sí, los límites definitivamente es algo que nos acompaña en la vida, querramos o no. Y yo diría, más vale que estemos conscientes de qué implica esta palabra, cómo induce nuestra vida, qué nos limita y qué problemas tenemos en caso de. Es algo bien interesante y adelante. Yo quisiera empezar este episodio con una frase que ya la hablábamos el otro día y me parece muy interesante mencionarla, y es: los límites no son solo para mí, sino también para el otro, con aquel que me relaciono. Sí, los límites nos dan una estructura, hacen que formemos una personalidad, nos permiten tener salud mental y hasta acceder a la felicidad, digamos, porque nos da autonomía, libertad y un espacio. Y de alguna manera también nos da una identidad. A partir de ese conocimiento personal o autoconocimiento, podemos ir definiendo cuáles son nuestras necesidades y sugerir esos límites o ser muy claros en esos límites, porque hay límites que son explícitos y hay límites que son implícitos, ¿no? Y de alguna manera nos ayudan a crearnos un lugar seguro para poder relacionarnos y para que los otros también se relacionen con nosotros. Qué interesante lo que dice Jenny. Yo pensaba por eso el autoconocimiento, incluso si es posible el trabajo psicoterapéutico, el análisis propio, implicaría una conexión con nosotros para detectar necesidades, historia de vida, ver qué traumas hemos vivido, que nos permitan precisamente hacer límites y estemos como en una situación más favorecedoras en la vida en relación con nosotros y los demás, por supuesto. Sí, pero primero que nada definamos qué son los límites. Y es una forma de comunicarle a los otros nuestras necesidades, nuestras expectativas, nuestros deseos y las formas en las que queremos ser tratados. Muy bien, yo también pensaba en esta otra forma de comprender, como esa frontera, ese espacio donde como una aduana, por decirlo de alguna manera, tenemos dentro de esta frontera condiciones, necesidades, fortalezas, y tantas necesidades y situaciones, pero no vamos a permitir, vamos, que esa frontera entren e invadan y donde nos dañen, y a la vez dentro también tener situaciones que detectemos para el cuidado personal. Entonces ese espacio qué importante es. Sí, y creo que hay que definir muy bien el tipo de límite, porque hay límites físicos, hay límites emocionales y hay límites mentales. El límite físico es esta línea, la que tú dices, la que se puede observar, pero los límites emocionales son imperceptibles. Ahí sí es necesario tener la claridad y la asertividad necesaria para poderle decir al otro cómo quiero ser tratada y cómo me gustaría que esa otra persona tuviera una forma especial con la que yo quiero ser tratada. Sí, los límites emocionales hablaríamos que son intangibles, no son físicos, no se contactan, ¿no? Y aquellos, la falta de respeto, el famoso bullying, una serie de que nos dañan afectivamente, claro que existen y se sienten, ¿no? De alguna manera u otra, y es cuando ahí podemos decir algo en relación, ¿verdad? Y ahí es cuando vemos que quizá la otra parte, cuando le digamos algo, pues se quede así como: ¿de qué me hablas, no? Porque habrá personas que no tengan capacidad de simbolización, las personas que no puedan hacer como esa misma introspección, o personas con patologías, ¿no? Como el narcisismo, la psicopatía, donde tenemos que cuidarnos entonces nosotros del otro a pesar del otro. Y que definitivamente a ese tipo de personalidades no les gustan los límites. Es muy difícil poner una pauta a esa personalidad, ¿no? Como decirle: esto sí lo voy a tolerar y esto es totalmente intolerable, y entonces haré esta acción si tú haces esto otro. Bueno, creo que poner límites no es una cosa sencilla ni una cosa que se aprende de la noche a la mañana. Se aprende conforme a la experiencia
y también a partir de esa experiencia también nos conocemos a nosotros mismos. Pero lo que sí te puedo decir es que si algo te incomoda, ahí hay un límite que revisar. Y ahí hay un límite que exponer verbalmente en una pequeña frase. Agárrate un cuaderno, una pluma para que lo puedas bajar ahí y escribirlo. No sé, una situación. Me molesta o me hace sentir triste o me hace sentir enojada que mi mamá me grite o me pida las cosas con una exigencia. Y entonces modificar esa situación para que tú puedas poner el límite. Claro está que hay personas a las que se les complica mucho porque se pueden sentir rechazadas, Exacto. porque su personalidad necesita evitar el conflicto. Y ahí quisiera mencionar otra frase, porque cuando no tienes conflicto con el otro, cuando no hay una discusión con el otro, ojo, no quiero decir una pelea, pero cuando no hay un conflicto que resolver con el otro y me quedo callado, el conflicto interno comienza en mí, ¿no? El conflicto ahí está constantemente. Sí, yo pensaba en lo que vas hablando, cuántas veces no se puede sentir culpa, ¿no? O que entonces ya no me va a querer, Sí. o que yo estoy haciendo algo para dañar al otro, ¿no? Y todas esas situaciones tenemos que trabajarlas, ¿no? Darnos cuenta, ponerlas en palabras y qué significa en afecto para poder hablar a nuestras anchas, porque nos estamos protegiendo del otro, porque seguramente la otra persona, ¿no?, va a invalidarnos, nos vamos a hacer sentir mal. Y aquí entramos en las relaciones como amorosas, ¿no? Hasta como el amor que nos han dicho, ¿no? Muchas veces es una fusión, una simbiosis, o no llevarle la contra, o no poner límites, y eso nos hace que de pronto no existamos ya como personas, estamos en función del otro. Y la otra parte es la confianza, ¿no? Cuando hay una relación donde se tiene mucha confianza, de pronto a alguno le cuesta poner el límite, porque o lo pone de más, le tengo tanta confianza que se lo pongo de más. Y hay algunas personas a las que he escuchado decir, me gustaría que me trataras como tratas a tu jefe, ¿no? Y pues al jefe no le puedes poner muchas veces el límite porque entonces hay una represalia muchas veces en una institución, o los compañeros que hacen el bullying, ¿no? Claro. Podemos observar que es negativo ponerle el límite a aquel que hace el bullying, y cuando lo logras es como tengo miedo, ¿no? Porque se pueden de alguna manera ensañar más contigo. Claro. Entonces, sí es necesario crear esta habilidad, y solamente se creará la habilidad no solamente a partir de la experiencia, sino también a partir de la terapia. Sí, ahorita que dices eso, pensaba como cuando queremos poner límites y no lo logramos, nos sentimos mal, ¿qué está pasando, no? Y hay, de veras, en procesos terapéuticos con pacientes donde ellos en la historia de vida vivieron un abandono terrible, ¿no? Entonces, de pronto estar con una pareja, saben solamente colocarse desde el abandono, desde un no lugar, y eso hace de pronto que pues no puedan poner límites. Claro. Tenemos que preguntarnos por qué no puedo lograr los límites. Ahí vamos viendo que vamos aprendiendo, vamos tratando de hacerlos, no es como de noche a la mañana, vamos como conformando todo ese estilo y esas maneras también. ¿Y qué detona en mí el hecho de no poder poner el límite? Porque de alguna manera también hay rencor y frustración, ¿no? Me quedo ahí atorado en el hecho de no puedo decir no. Porque como tú decías, o me siento culpable, o no me van a querer, me voy a sentir rechazado, me van a juzgar, van a hablar mal de mí, y entonces no me van a tomar en cuenta. Y son situaciones que han marcado a la persona de toda su vida, porque es ahí donde su identidad se ve conformada a partir de ese papel que tú dices. Probablemente de no tener un lugar en su propia vida y desdibujarse para poder complacer a los otros. Qué fuerte lo que dices y muy real, y todos vivimos con esto.
De pronto poner límites nos da un espacio donde accedemos a un bienestar, a una salud mental, a una estructura interna y un espacio para pensarnos, para ser, para existir, porque si no estamos para el otro, o en la culpa, o en el desamor que creemos, ¿no? Cómo es importante de veras tomar conciencia de esto, porque muchas veces como que lo dejamos pasar y nos perdemos de algo importante, de vivir con mejor calidad de vida. Sí, plenos, sí. ¿no? Y también de poder sentir esta satisfacción de decir no quiero. Y la primera vez que lo haces es como temeroso, pero una vez que lo vas reforzando y vas diciendo no quiero, no me siento cómoda, no estoy cómodo con esta situación, o yendo con la suegra porque la suegra me trata de una manera diferente a las demás nueras, o me ignoran, o mi amigo o mi amiga hizo un chiste de mí que me dolía y entonces ya no me siento cómoda en esa relación, porque todas las relaciones cambian y de alguna manera terminan, nada es para siempre. Pero hay personas que les cuesta poner el límite porque dicen, me voy a quedar sin tal o cual, porque en ellos hay una soledad y hay un sentimiento de abandono y de desolación, y entonces es como de, mejor voy a permitir que me siga pasando esto y no voy a decir nada, me quedo callada. Sí, te pensaba en la asertividad, cómo hacerlo de tal manera que logre yo el límite y cómo hablarle al otro, con qué afectos, con qué timing, en qué condiciones que el otro pueda digerirlo y uno estar tranquilo que hizo lo mejor posible, ¿no? Porque puede ser que uno piense que es pelearse, ¿no? Gritar, exaltarse, un no, donde uno deja al otro noqueado o mal parado. Por eso la asertividad es bien importante porque hay relaciones humanas. El otro también cuenta, hay que empatizar con el otro, entenderlo también, pero entenderse sobre todo uno. Sí, y eso que dices del timing es muy importante porque hay, no sé si te ha pasado que algo sucede y dices, ay, le hubiera dicho esto en este momento. También. Y la verdad es que en ese momento no lo dijiste y probablemente ya no lo puedas volver a decir, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que si te pasa una vez con alguien, seguramente te va a volver a pasar, o habrá una tercera, o habrá una cuarta, o una quinta, hasta que llegue al límite y entonces te encuentres en esa posición de la que tú hablas, que te exaltas, no puedes gestionar la emoción, explotas. Es otro. Y puedes redirigir esa ira a esa persona con la que estás teniendo la situación. Y el punto no es ese, pero si hay una sensación en ti de que es momento de irte, o sea, no puedes poner el límite en ese momento, pero sí irte, vete. Sí, porque si uno ya le dijo a la otra persona, oye, no tolero que me hables, que me lastimes, que hables de esta manera tan destructiva de mí, y el otro se burla, es broma, ¿no? Jaja. O no es empático, o no es comprensivo con algo que a ti te duele, que te afecta, y no puede compartir eso, vete, ese no es tu lugar. Y si uno diría, ¿no? Digo, complementando cómo puede hacerse, ¿no? Ya te dije, no lo soporto porque me dañas, me estás agrediendo, me voy a retirar y es lo mejor. Y te retiras, ¿no? Sí. Y si la persona sigue, pues son situaciones de poner una distancia reales, ¿no? ¿Cuáles crees que serían tú las señales que le pueden indicar a alguien que es necesario establecer límites? Fíjate, y ya vas tú comentando algo al principio, ¿no? La otra persona, lo que dice, me provoca una tristeza, una baja autoestima, me lastima, me hiere. Son situaciones que de pronto a mí me pueden extrañar y decir, ¿qué está pasando aquí? O no me siento amado, o me siento criticado. Son por decir algunos ejemplos, ¿no? Los sentimientos son como una guía, una parte que nos alerta qué puede estar pasando en esta situación. Eso puede ser una manera. Entonces, cuando yo tendré que tener, una conexión conmigo, en ese interior, y decir, ¿qué pasa, no? Y entonces tener algo que hacer, que precisamente son los límites, para que el otro no abuse de nosotros, y no hacer lo que el otro está insistiendo, y uno protegerse, y es ese espacio donde dices, no pasas, no quiero, y detiene uno esta situación, hasta retirarse si es posible, ¿no? O romper la relación. Sí,
Y estamos hablando que es importante colocarte en primer lugar. No puedes amar a alguien por encima de ti. Definitivamente ese es un límite muy importante y creo que sería uno de los pilares fundamentales para poder relacionarnos con otras personas. Por lo mismo, la mejor manera de amarte es poner y saber poner límites. Eso es básico, acceder a la felicidad y sobre todo a la salud mental. Debían de probarlo, ¿verdad? Intentarlo, y es más cómodo porque se da uno un espacio como esa frontera que se extiende y uno puede entonces caminar libremente, pensar y saber qué quiere de la vida, ¿no? Que es otra cuestión. ¿Qué quiero yo? ¿Hasta dónde permito que el otro llegue, ¿no? Entonces va uno como descubriéndose y conectándose con uno mismo. ¿Qué puedo tolerar y qué no, qué es intolerable, qué no puedo permitir? Que no puedo permitirle a la otra persona que haga conmigo, ¿no? Porque cuando le otorgas ese poder a la otra persona sobre ti, creo que ahí ya nos perdimos. Ahora, algo importante, quizás empezaría a hablar con la madre-hijo, ¿no? Cuando la mamá le empieza a decir que no a su hijo, lo frustra, pero eso le permite al niño de pronto tener un espacio donde se enoja, se frustra, pero empieza a organizarse de otra manera para estar a solas, para decir que, para ver que no puede hacer una vagancia. Entonces lo están formando, educando de una manera asertiva. También la madre tenía que estar viendo cómo acompañarlo, hasta dónde sí, dónde no. Y esto va construyendo un psiquismo, porque en la vida tenemos muchos no que enfrentar, ¿no? Sí, de la vida misma incluso, ¿no? Cuando Sí. tenemos un deseo y no se logra, creo que es una manera muy fuerte de enfrentar esa frustración, porque de pronto, no me voy muy lejos, hablando del proceso de duelo, cómo intentamos llegar a un acuerdo con Dios y decirle, si no te lo llevas, yo hago esto, y de pronto muere la persona y es una frustración también. Vamos, tema delicado ¿verdad? Sí, Del duelo. otro tema para poder Sí, que explorar. próximamente los vamos a invitar a que nos escuchen. Sí. Pero bueno, hay personas, Miguel, que cruzan nuestros límites. Aún así tengamos esta habilidad de asertividad, porque se escucha muy padre, porque se escucha muy alentador, y entonces nosotros vamos dispuestos a decir que no. Sí. Y hay personas que definitivamente no les interesa y cruzan ese límite. Sí, me haces pensar y recordar pacientes que han tenido parejas psicopáticas, imagínate, con psicopatía. Entonces la persona los usa, no tiene culpa, entonces va a transgredir todas las reglas, va a invadirlos, va a tronarlos, a casi destruirlos, ¿no? Picar todos sus botones para que exploten. Y al contrario, pensar que el otro tuvo la culpa, la responsabilidad o algo hizo. Llegan al consultorio cantidad de pacientes, hombres y mujeres, Sí. Tengo que decir que más mujeres, ¿no? Que llegan con esa situación y de veras depresivas, sin voluntad, ¿no? Perdiendo propiedades, perdiendo juicios, perdiendo hijos, incluso en el sentido de la patria potestad. Entonces, porque no se pueden integrar, construirlo por el daño hecho previamente. Sí. Y no hubo límites, que es el tema. Sí, ¿no? Y que también vienen muy detonadas emocionalmente hablando y mentalmente, porque la niebla mental que te provoca vivir una situación con la otra persona no te deja poner límites, y esa también es una realidad. Como hay gente que es muy hábil para manipular, y es un trabajo muy fino que de pronto hoy en día está esta palabra, el gaslighting, que es que la otra persona incluso te puede volver loco, haciéndote creer que el responsable de una situación eres tú. Uh-huh. ¿No? Ya yo veía en internet un video que hablaba un psicólogo y le decía, yo puedo ver el gato y decirle que ahí está el gato enfrente de mí, y la otra persona me dice, no, ahí no hay nada, ¿no? Y muchas personas pueden ver el mismo gato, pero yo le creo a esa persona que es real, que ahí no había nada. Y luego vemos en sus historias de vida de estos pacientes con muchas carencias,
que no fueron vistos, que no construyeron una personalidad sana, que hay muchas carencias de sus propios padres y abuelos, entonces llegan con una persona donde las manipula, las hace creer que las ama y hacen muchísimas cosas y caen, ¿no? Y hasta que ya están, como referíamos, ya casi destruidas, que llegan a consultorio, tienen que rehacer su personalidad, Sí. sus ganas de vivir y enfrentar a estas personas precisamente, y a sí mismas, ¿no? En toda la parte destruida y devaluada. Sí, Y es triste. integrar una nueva personalidad a partir de esta experiencia es complicado, pero también es muy enriquecedor, porque ya no estás en el mismo punto en el que estabas. Es como ir a tocar el infierno y salir de ahí. Yo siempre lo digo así, porque me han tocado pacientes que también viven una historia de manipulación con alguien y que se les complica poner límite y literal son sobrevivientes de una situación así. Sí, también vino el concepto de neuroplasticidad, que precisamente en un proceso psicológico las personas pueden hacer cambios importantes, reestructurarse. Esa es la capacidad del psiquismo humano, del cerebro, de crear nuevas condiciones con el trabajo personal, por supuesto, los deseos de vida, y ubicando la situación en que se quedaron y cómo las trató la otra persona, y haciendo algo diferente en la vida, y eso es en el trabajo de las emociones y de por lo que han vivido. Y creo que una de las partes diferentes de las que mencionas que podemos ejercer para una nueva vida es poner el límite. Sí. E irlo alimentando y constantemente reforzarlo para podernos mirar a nosotros mismos desde una posición de vida distinta, ¿no? Más fortalecidos, más plenos, con muchas más estrategias y habilidades para podernos relacionar, porque lo que se trata es no tener miedo. Y si tienes miedo, aún así ir con todo y miedo a enfrentarte probablemente a una nueva relación de pareja, a una nueva relación de amistad, integrarte a algún círculo social que comparta tus mismas gustos, tus mismos intereses, y entonces que te puedes dar cuenta que hay personas sanas, que hay personas que pueden respetar tus límites y que tú también puedes respetar el límite del otro, porque estás respetando tu propio límite, y entonces ahí ya no hay una frustración como tal, ahí ya hay un entendimiento. Te pensaba entonces cómo elegir hasta amigos, ¿no? Y amigas, pareja, precisamente en ese respeto mutuo, en esos límites mutuos, porque no nada más yo pongo, también entiendo que el otro tiene sus límites, sí. Y eso es una forma diferente y saludable de interactuar con los demás. Así como tú lo decías, somos aduanas diferentes, estamos en países distintos. Así es. Hay una territorialidad en la que podemos pasar con ciertas condiciones y hay otros espacios en los que definitivamente no podemos pasar, y también es bueno saberlo. Sí, entonces en base a lo que estoy viviendo, sufriendo, padeciendo, ¿cómo voy a poner límites? Y estos me van a permitir protegerme, ¿no? Porque la frontera la pongo, la muralla, sí, la establezco, la muralla, ¿no? Y mientras yo trabajo en lo mío, me restablezco, hay algo que me está protegiendo del otro. Y eso es importante, porque si no, de aquí a que podamos como conformarnos y reestructurarnos, pero un límite nos salva también. Sí, creo que también es importante actuar con valor e ir fortaleciéndonos, porque yo puedo tener muy claro el límite, pero si no lo ejerzo con esta valentía o con este poder personal, no va a servir de nada, no va a funcionar el límite, solamente va a estar colocado ahí como si fuera un accesorio en nuestra vida, pero no va a tener ninguna funcionalidad. Sí, junto con el valor, muy bien dicho, se ocupa esa fuerza, esa garra, no, porque es mi vida y la defiendo, los derechos, no tengo todo el derecho a defenderme, a poner límites, a hacer lo que yo quiero, claro, estamos hablando de algo sano, y no dejarme invadir, ¿no? Y que el otro haga lo que quiera conmigo. Entonces los derechos, el valor, estaría, yo creo que como algo valioso, importante. Claro, ahorita que dices esto de sacar esta fortaleza y la garra, una mamá soltera, ¿no? Uh-huh. Una mamá soltera en donde necesita tomar todas las herramientas y todos los recursos en ese momento para poner una denuncia y pedir la pensión alimenticia, ¿no?
y es un límite que le pones al otro para también enseñarle a tu hijo o a tu hija que necesita también poner ese límite y tomar para su vida algo que es su derecho. Sí, y hablando de esto, ¿no? ¿Cuántas veces la mujer se encuentra con que la misma justicia o la ley no le responde, no aboga por ellas, porque Claro. compran jueces, ya quizás hablando de otras situaciones, porque los abogados pueden comprar y padecen como esta situación de que son rebasadas, y hasta hay asociaciones civiles que de pronto se ayudan entre ellas. Afortunadamente. Y qué importante que haya esta conciencia, ¿no? Porque pues finalmente son los hijos los que padecen junto con la mamá, por supuesto, por una enfermedad de la otra parte, ¿no? De la pareja o expareja que daña tanto, ¿no? Sí, creo que este tema da para mucho. Es muy valioso el hecho de que lo podamos colocar en la mesa y poder hablar. Recuerda que si este tema te gusta, dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal. Y si tienes algún tema interesante del que podamos hablar, también escríbenos y mándanos un correo. Abajo vamos a dejar en la cajita de información todas nuestras redes sociales para que nos puedan escribir y pues que tengamos un poquito más de contacto con ustedes. Sí, recordar que somos psicólogos, psicoterapeutas y también podemos apoyarlo en lo clínico, a familiares, a ustedes para trabajar y pues hagan adelante en límites y en otras circunstancias también de la vida que se requiera. Si algo de este tema te movió, contáctanos y nosotros podemos apoyarte en este tema de poner límites en las sesiones terapéuticas que damos aquí en CEPSE. Sí, porque todos tenemos temas a trabajar, precisamente la salud mental y la psicología clínica ayudan en esto. Miguel, pues nos despedimos, este es el episodio número 2, pongamos límites, somos personas importantes, somos personas valiosas y por ende tenemos ese derecho. Sí, yo agregaría que efectivamente tienen un derecho a una vida saludable, que se puede gozar, disfrutar, y qué mejor en la salud mental, en los límites y en ese interactuar saludable con los demás, pero hay que saber hacerlo y es una invitación a reflexionar.